Pueden tomar asiento, pero siga alabando al Señor. Gloria a Dios. El Señor es bueno. El apóstol Pablo enfoca todo lo que es, amado hermano, la estructura de las fuerzas demoníacas que lidera. Satanás pone, amén, en orden todas sus huestes, toda la potencia maligna. Y tenemos que entender que Satanás es un imitador de todo lo que Dios ha hecho o hace. Él no puede hacer otra cosa sino la que ya Dios ha hecho. Satanás no puede inventar nada nuevo, porque todo lo ha hecho Dios. Amén. Bendito nombre del Señor. Y vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 1. Es muy interesante, en el verso 16, donde la Biblia nos dice: porque en Él, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos está hablando de el maravilloso poder creador de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de las cosas inanimadas que Él ha creado, tanto en el cielo como en la tierra, en todo este universo, también creó cosas animadas. Animadas viene de ánima, y ánima significa alma. Es decir, cuando hablamos de algo animado, estamos hablando de algo que tiene vida, que es un ser, que es un personaje. Entonces, de las cosas animadas, de los seres que Él creó, según nos dice aquí, Él en el cielo creó las potestades, creó los principados. Los principados y las potestades que habla Pablo son seres malignos, pero cuando Dios los creó no eran malignos, eran seres extraordinarios, seres bellos, con una potencia, una jerarquía, una gloria espectacular. Cuando Pablo detalla de los principados, potestades, huestes, está hablando de esos seres que se rebelaron. Y nos dice el apóstol Judas, no el Iscariote. Judas está antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis se encuentra este libro que no tiene capítulo, solamente tiene versículo. En el verso 6 de Judas nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, como ustedes pueden ver, hubieron seres celestiales que, como dice el apóstol, no guardaron su dignidad. Es decir, la dignidad, amado hermano, es precisamente la fidelidad, amén, esa lealtad hacia Dios, el jefe supremo en el cielo. Porque, de hecho, toda jerarquía, toda dignidad que podía tener un ser creado, se le había dado Dios. Porque Dios es el que estableció las jerarquías. Y por lo tanto, Dios lo hacía digno. ¿Sí me entienden, verdad? Quiero que me pongan atención. Dios lo hacía digno de ocupar un cargo, de tener una jerarquía.
ese cargo, esa jerarquía, no era por propia disposición de ese ser, sino que Dios se lo daba. Dios estableció principados, príncipes que tenían una facultad de gobierno muy grande, los cuales eran los que generaban las estrategias para cualquier tipo de acto, sea militar, civil, etcétera, hablando en términos humanos. Así que la jerarquía de los principados era muy grande y por lo tanto ellos tenían ante los demás de menor jerarquía, tenían una dignidad, porque habían sido tenidos por dignos de ocupar un puesto tan prominente. Pero hubieron ángeles muy poderosos que no guardaron su dignidad, y estos no están en operación en el mundo. Estos, a pesar de que también fueron lanzados y que tenían una jerarquía muy grande, Dios inhabilitó a estos seres para que ellos pudieran ejercer algún tipo de dominio sobre esta tierra, sobre este mundo y sobre todo sobre el hombre. Dios los inhabilita y los encarcela, los pone en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio. Estos no están en operación, pero muestran un gran poder. Entonces, todos los poderes que habla Colosenses, que Dios creó, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. O sea, Dios ha creado y le ha dado a cada uno un determinado lugar de jerarquía. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo lo mismo? De hecho que sí. Al menos cuando hablamos de la iglesia, Dios sigue haciendo lo mismo. Pero ya vamos a llegar ahí. El tema es, a lo que estoy tratando de hacerles entender, es de que cuando Pablo dice que debemos de vestirnos, ¿verdad?, con toda esa vestidura que se requiere para enfrentar al enemigo, él enfoca qué clases de enemigos tenemos. Él enfoca un líder, él enfoca principados que de hecho fueron creados por Dios, pero que luego se rebelaron. Así que hay principados en el cielo que son de Dios y hay principados malignos. Pablo de hecho detalla a los malignos, ¿no?, haciendo ver que estos personajes, bendito sea el Señor, tienen propósitos de destrucción. Entonces Pablo dice que hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Y dice, porque no tenemos lucha, nuestros enemigos no son los hombres, no son las mujeres, a pesar de que sabemos de que hay hombres malos y que hay mujeres malas. Pero Pablo dice que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, porque detrás de ellos hay una fuerza que puede estar en menor o en mayor grado de potencia maligna, en dependencia de que para qué fines Satanás los usa. Gloria a Dios. Por eso nosotros encontramos que no es lo mismo un delincuente que uno que gobierna un reino, varios reinos, un hombre, un político muy influyente que tiene capacidad de dar muerte, de encarcelar o de gestionar una política destructiva. Son dos fuerzas totalmente distintas. A un delincuente lo capturan y lo meten 15 años de prisión.
Pero a uno de estos personajes de alto rango, presidentes, etcétera, en primer lugar, para poder capturarlo hay que hacer una guerra. Porque no es que van y lo capturan así de fácil. Entonces, hay políticos de gran jerarquía en el mundo que están bajo una influencia maligna muy poderosa. Y el diablo los usa. Entonces, las potestades, los principados, las huestes, son rangos distintos. Son rangos distintos. Los principados malignos son los que generan las estrategias. Ellos son los que se reúnen ante su líder y son los que planifican. Ellos tienen la capacidad, por eso son principados, son príncipes, en este caso demoníacos, que el Señor los reprende. Generan todo un proyecto destructivo. Pero claro, ellos también saben que se enfrentan a un poder que es más grande que el de ellos, que es el poder de Dios. Y que los designios y el mover de todas las cosas del futuro tienen que ver con Dios directamente. Y con su pueblo que está acorazado, cubierto por ese poder grande de Dios. O sea que para ellos no es fácil. Ellos tienen que tomar medidas muy inteligentes para poder hacer algo en el mundo y destruir el mundo. Porque tienen una limitación que Dios se les ha implantado. Dios no les permite a ellos hacer más de lo que Dios quiere. ¿Entienden eso, hermano? Entonces, como ellos conocen sus limitaciones, ellos buscan estrategias, buscan la forma de cómo poder hacer daño, cómo tomar control, porque antes de hacer el daño tienen que tomar el control, tienen que tener poder, porque ¿qué es el poder? ¿Alguien sabe qué es el poder? El poder es la capacidad de tener el control, en este caso, de las personas. Una persona puede tener mucho dinero y no tiene poder sobre las personas. O sea, su dinero le da poder económico, pero no poder humano. Pero hay personas que tienen un poder sobre los hombres, que ellos pueden determinar cómo conducirlo, ¿no? Ya tenemos casos del comunismo, por ejemplo, Cuba, Venezuela, China, todo. Países donde están sujetos a un poder de un hombre, de un sistema. Y por lo tanto, este hombre o este sistema guiado por el hombre ejerce autoridad y dominio sobre los hombres, sobre las personas. Y eso es poder, eso es tener poder. Gloria a Dios. Entonces, los sistemas democráticos son una distribución del poder, como para que nadie sea absoluto, dueño del poder. Entonces se distribuye el poder por estamentos donde el pueblo tiene voz y su voz es un voto favorable, con la finalidad de que no haya una dictadura, ¿no? En eso diferencia la democracia con la dictadura o con otros poderes absolutos. Pero bueno, no vamos a entrar en política, ¿no? Sino tratando de entender cómo es que las fuerzas enemigas, oscuras, de maldad, operan. Así que los principados, que conocen sus limitaciones porque Dios les ha puesto límites, ellos van a buscar la forma de tener un control en el mundo, de controlar el mundo. Por eso a futuro se avisora la presencia del anticristo, ¿no? El anticristo es un personaje que tendrá poder sobre toda la humanidad. Entonces eso proféticamente está establecido en la Biblia, ¿no? Su sistema de gobierno controlará todo a través de
una marca, que es la marca del 666. Y con esta marca, colocada en la mano derecha o en la frente, se estará tomando el control de la economía mundial y al mismo tiempo el control de las personas. Así que Satanás ya visualiza cómo va a gobernar, porque lo que él quiere es tener el control de toda la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos le entregaron a Satanás la autoridad y el poder de este mundo. Porque, amado hermano, nos dice el Evangelio de Mateo, en la tentación que sufre nuestro Señor con Satanás, donde el diablo le dice y le muestra todas las glorias del mundo y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Pero el Señor, y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregada, le dice. ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva. ¿Y por qué? Porque Dios les había dado a ellos. Recuerden lo que dice Génesis. Génesis dice, en el capítulo 1 y 2, dice de que el Señor les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Y te enseñorearás de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todo animal que se mueve y se arrastra sobre la tierra. Entonces quiere decir que al enfocar Dios esta directriz diciéndole: te enseñorearás, lo está haciendo Señor de todo este mundo, de todo ser viviente y de todo lo que se crea o se desarrolle dentro de este planeta. Tú serás Señor. Tú te enseñorearás. Después de mí, en este mundo tú eres el que gobierna. Es lo que le está diciendo Dios al hombre. Le dio una capacidad muy grande. Cuando Adán y Eva pecaron, pues Satanás tomó ese control, tomó ese enseñoreamiento. Él se hizo Señor de este mundo. Por eso la Biblia dice: el Dios de este mundo, en minúscula, el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, él toma el control del mundo, y de hecho, al tomar el control del mundo, toma el control de la humanidad. Toma el control de la humanidad. Por eso era necesario un Salvador. Era necesario rescatar a la humanidad de ese gobierno, de ese control, de esa autoridad, donde el diablo podía decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Y todavía el diablo tiene poder e influencia sobre la vida y la muerte de las personas que no son cristianas. Por eso hay una preocupación grande en nosotros por nuestra familia inconversa. Porque en nuestra familia inconversa se pueden morir en cualquier momento. El diablo puede hacer que se desbarranque el ómnibus donde están yendo, el avión donde están viajando se caiga, o el bote donde están se hunda, ¿verdad? O explote una bomba y muere. Por eso uno dice: ¿por qué muere tanta gente inocente? ¿Por qué Dios permite? Es que ellos están bajo la autoridad y el gobierno maligno. Ellos pueden morir. ¿Sabe cuándo es que una persona inconversa puede todavía estar protegida por la providencia de Dios? Cuando alguien ora por ellos. Cuando alguien ora por ellos, sea un amigo, un vecino, la mamá, el hijo, el papá, el hermano, quien quiera que sea, que dobla sus rodillas y presenta esa vida ante Dios, diciendo: Señor, ten misericordia de esta vida, de esta persona. Es mi hijo, es mi papá, es mi hermano, es mi vecino, es mi amigo. Conocí a tal persona. Señor, ten misericordia, sálvalo, dale una oportunidad.
Cuando alguien empieza a interceder, la Biblia dice que lo que ataremos en la tierra será atado en el cielo. Amén. Y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. O sea, tenemos esa capacidad de la intercesión. Cuando oramos, en cierta forma protegemos a esa persona. Esa persona puede ser pecadora, puede ser una persona mala, pero alguien está orando por él o por ella. Y ese hecho de orar hace que de alguna manera Dios muestre su misericordia en favor de esa persona y lo libre de la muerte. Lo libre de la muerte, porque hay alguien intercediendo, hay alguien clamando. Amén. Y la oración, el clamor tiene mucho poder, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, dice la Biblia. De hecho, nosotros cuando leemos ese verso de clama a mí, yo te responderé, tenemos la idea de que nosotros clamamos y Dios nos va a responder. O sea, nos va a manifestar su punto de vista o lo que Él entiende. Pero no es así. Cuando dice clama a mí y yo te responderé, está diciendo claramente: y yo te concederé. Es muy distinto. Porque en la oración no se trata de un diálogo. Cuando Dios dice pídeme, no está entrando en un diálogo contigo. Está creando un resultado. Pídeme y te daré naciones. Pídeme y yo te recompensaré en público. Clama a mí y yo te concederé. ¿Verdad? Pídeme y concederé las peticiones de tu corazón. O sea, Dios no está entrando en un diálogo, está en un resultado. Por eso es que conforme Dios ha establecido su palabra, Él honra su palabra. Porque si dice clama a mí yo te concederé, al orar por alguien, Dios ha empeñado su palabra. Y dice: no, pero Él me está pidiendo y yo he prometido que yo le voy a conceder. Así que a ese me lo cubre, porque hay uno clamando por Él. ¿Entiende, hermano? Ahora, algunos dicen: pastor, ¿y por qué es que no se convierte? Porque dejaron de orar por él. Pero si tú orases todos los días por él, se convertirá. Se convertirá. Pero si tú dejas de orar por él, solamente una vez te acordaste y lo soltaste, entonces ya queda otra vez desprotegido. No clamas por él, pero clama y tú verás los resultados. Tu clamor. Por eso cuando Pablo dice que a ustedes, le dice a la iglesia, a ustedes los engendré con dolores de parto. ¿A qué se está refiriendo? A que yo clamaba por ustedes, yo clamé por esta nación, clamé por esta ciudad, clamé por esta gente, y ahora tengo una iglesia. Ahora tengo una congregación de esa gente, en esa ciudad. Los engendré con dolores de parto porque derramé mi alma, lloré, ayuné, clamé. Como lo hace una mujer cuando da luz. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a las hermanas y hermanos de la oración. Es importante. No lo es todo, pero es una parte importante. Ahora, para no salirnos del contexto, Dios establece en su palabra que el enemigo tiene poder y autoridad sobre la gente desde que Adán y Eva pecaron. Era necesario un Salvador para arrebatarle esa autoridad. Y cuando Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día, Cristo le arrebata el señorío del diablo, se lo arrebata. Bendito el nombre del Señor.
Vamos a ver en segunda de Corintios, primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Vamos a ver. Versículo. Perdón, Efesios capítulo 1, verso 21. Vamos a Efesios primero, luego vamos a ir a ese texto. Efesios capítulo 1, verso 21. Verso 20 para entenderlo mejor. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos textos son terribles. Miren, vamos a analizar. Satanás tenía el dominio de todo. Pero cuando Cristo muere en la cruz y Él vence en la cruz, Él es exaltado. Él es llevado arriba al cielo y sentado a la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra del Padre. Y claro, su entrega como hombre, su obediencia al Padre, su sacrificio y la santidad que Él mantuvo, lo llevaron, como dice el libro de Filipenses, que así como Él se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, Pablo a los Efesios les dice algo similar. Dice en el verso 20 del capítulo 1 de Efesios, la cual operó, ¿verdad? El poder de la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, su señorío, su autoridad es por la eternidad. ¡Aleluya! No es que va a venir otro después a derrocarlo, a sacarlo, o se va a levantar otro diablo. Ya no, ya. Su señorío es por la eternidad. Con toda la potencia de Dios. Y Cristo, esa potencia, esa grandeza, esa fuerza, se la da a su iglesia. A usted y a mí, que somos parte de esta iglesia del Señor. Nos da esa autoridad, esa potencia, ese poder, ese dominio. Pero usted dice, pastor, pero si yo no puedo ni conmigo mismo. Yo estoy con una pie en la iglesia y el otro pie afuera en el mundo. Yo a veces sí, a veces no, como dice una canción. Y la verdad es que yo no sé qué potencia habla, de qué fuerza habla. Si yo no logro superar ni mis propios vicios,
ni mis propios problemas. Porque usted no sabe lo que tiene. Cuando usted sube a un auto último modelo, un Mercedes-Benz 2020, no es solamente que usted encuentra el timón y la palanca para avanzar. Usted encuentra un montón de botones que no sabe para qué cosa es. Como usted desconoce, usted tiene miedo poner ahí un botón porque en realidad no sabe qué función cumple. Hay un montón de botones, como un avión. En un avión usted entra a la cabina y usted ve un montón de botones de lucecitas, cronómetros por acá, por allá, palancas para aquí, otra para allá, un algo rojo que se mueve. ¿Qué será? Usted no tiene la más mínima idea para qué sirven esas cosas. Pero eso es el equipo completo del avión. Y si es un avión de guerra, pues con mayor razón. Hay un montón de aparatos y de botones que si usted aprieta uno puede explotar ahí mismo, puede salir un misil, no se sabe. Usted y yo no sabemos, pero así son. Fueron equipados. Usted viene a la iglesia con sus problemas. Usted lo único que piensa es en el marido que le hace la vida de cuadrito, en el hijo que se porta mal, en que no tiene plata y tiene una deuda que pagar. Y todo su mundo está concentrado en esas cosas. Por más que Dios trata de hacerle ver, no te afanes por esas cosas, no te preocupes por eso. Que yo visto las flores, que yo alimento a los pájaros, que yo puedo hacer mucho más con ustedes. A pesar de que Dios nos está diciendo, enfócate en otra cosa, enfócate en conocerme, enfócate en conocer el avión, en conocer el auto, para que sepas qué botón apretar. Porque tú tienes en tus manos una fuerza y un poder tan grande que si tú sabes activarlo, Satanás no podrá tocarte ni un pelo. Y más bien tú eres un adversario peligrosísimo para Satanás. No importa qué tiempo tengas en la iglesia, eso no interesa. Basta que sepas cómo es el asunto y te desenvuelvas. Ahora, Dios ha equipado a su iglesia. Dice que subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. ¿Y qué más? Y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. De hecho, la mujer está incluida, ¿no? Hombres y mujeres. Cuando dice y dio dones, ¿de qué está hablando? ¿Qué dones, pastor? Los dones tienen diferentes categorías, diferentes funciones. Cuando la Biblia compara la iglesia con un cuerpo y dice, el cuerpo tiene diferentes tipos de miembros y de órganos, pero todos trabajan entrelazadamente y cada uno cumple una función espectacular. La vista, por ejemplo, la vista no puede agarrar nada, pero la vista le dice a la mano dónde agarrar. ¿Verdad que sí? Aunque algunos agarran sin ver, pero la vista te dice que cuidado, es la que te enfoca el camino. Los pies son los que te dirigen. Las orejas y los oídos te hacen escuchar todo. El olfato, la nariz.
puedes distinguir los olores, y la nariz trabaja junto con el paladar. ¿Sabía usted eso? Si tú no tienes olfato, no tienes paladar. Y si tú tienes olfato y estás mal del paladar, tampoco funciona. El paladar, el sabor que tú catas en el paladar, está ligado al olfato. Gloria a Dios. Y eso hace que sientas, ¿verdad? No solamente el sabor, sino el aroma. Es un conjunto de cosas. Gloria a Dios. Cuando Dios dice, di dones a los hombres, son diferentes dones. Cuando el profeta Joel, casi 600 años antes de que naciera nuestro Señor, en el capítulo 2 del libro de Joel, nos dice: y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. Aleluya. Mire cómo está distribuyendo. Es el mismo espíritu, pero no a todos le da lo mismo. A unos los hace profetizar, es decir, unos tienen los dones de inspiración. Los dones de inspiración son los dones los cuales dan esa capacidad de hablar por inspiración del Espíritu Santo. Los dones de poder son otros. Los dones de revelación son otros. Los que profetizan están bajo el grupo de los dones de inspiración. Igual los que tienen sueños están bajo el grupo de los dones de revelación. Y los otros, ¿verdad? A unos profetizan, otros tienen visiones igual de revelación del Espíritu. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 12 y todo el capítulo 13, que habla del amor y todo, habla de los dones. Clasifican 9 dones específicamente, distribuidos en grupos de 3 grupos de 3, ¿no? Dones de inspiración, de revelación y de poder. Dones de inspiración: hablar en lenguas, profetizar, interpretación de lenguas. Están dentro del grupo 3, dentro del grupo de inspiración. De revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿verdad? Don de fe. Discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. Dones de revelación. Porque el discernimiento de espíritu es la revelación de qué tipo de espíritu hay. Así que está dentro de la revelación. Y dones de poder, don de sanidad, dones de sanidad, don de milagros y don de fe. Dones de poder. Así está clasificado en las Escrituras. Gloria a Dios. En 3 grupos. Dice que todos somos un solo cuerpo, pero sin embargo, no todos tienen los mismos dones. Hay quienes profetizan y hay quienes tienen don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Es la capacidad sobrenatural de poder saber qué es lo que piensa una persona o qué es lo que le pasa a una persona que nadie sabe. Gloria a Dios. Que nadie sabe, pero que el Espíritu Santo le revela. Y no le revela para que esta persona se enseñoree, sino para que lo ayude. Estos dones generan una estructura de poder en la iglesia contra el enemigo. El enemigo puede entrar con deseo de matar a alguien. Y alguien que tiene el don de palabra de ciencia lo detecta enseguida. Y dice: aquí hay un hombre con tales características, tiene un arma de tal milímetro así y asá. Y ha entrado a buscar a una persona para matarla. Entonces
Entonces, ese don saca al descubierto. Aleluya. Es como cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a Pedro y Pedro le dijo: ¿por qué tratas de engañar al Espíritu Santo, Ananías? El Espíritu, el don de palabra de ciencia estaba en Pedro. Gloria a Dios. Pudo darse cuenta desde que entró Ananías que el hombre venía a mentir. Así que estos dones, diferentes dones, han sido repartidos, pero no solamente los que están clasificados en estos tres grupos de tres, sino hay otros dones también. Otros dones también que se manifiestan, Gloria a Dios. como son los sueños, como son las visiones. Hay gente que tiene sueños reveladores. Hay gente que tiene visiones reveladoras, que son de Dios, son obradas por el Espíritu de Dios. No están dentro de los 9 dones, pero son dones que se Gloria a Dios. manifiestan. Es una capacidad sobrenatural. Este equipamiento es a lo que San Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios, cuando dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al enemigo. Entonces no es que nos vamos a poner una coraza de plomo, de acero, no, pero sí nos revestimos de los dones, de esa fuerza, de esa fe, de esa capacidad sobrenatural, de ese caminar en el Espíritu. Usted sabe que cuando Satanás estructura sus principados, sus huestes, sus potestades, sus legiones, está dándonos a entender que él tiene un ejército bien preparado. ¿Y para qué un ejército si no va a haber guerra? No tiene sentido un ejército si no va a haber guerra. No. Es como, ¿qué sentido tiene almacenar un montón de víveres si nadie va a cocinar? Si no tiene sentido. Se forma un ejército porque se van a enfrentar a otro ejército. Gloria a Dios. Ellos no vienen a pelear con los inconversos. Los inconversos son el botín. Ellos no vienen a luchar con, a ver, ese drogadicto que está allá. Ya, a ver, necesito 5,000, 6,000 legiones. Tengan cuidado, ¿eh? No, es un hombre que es drogadicto. Ya lo vienen ya cautivando y cautivando, y es presa fácil. Gloria a Dios. Él no es un enemigo para ellos. Él no tiene cómo defenderse. Él no conoce a Dios, no tiene nada de Dios. Él es una presa. Es como cuando el león sale a cazar y ve un conejito, se lo traga. El conejo, ¿qué poder tiene contra un león? Gloria a Dios. Nada. Pero que se enfrente al cazador, la cosa cambia. Ellos han formado un ejército. Saben que van a tener guerra acá en este mundo. No contra los inconversos, no contra las fieras del bosque, pero sí contra los cristianos. Gloria a Dios. Porque hay un pueblo que es un ejército, que es la iglesia. La iglesia está en este mundo, vive en este mundo. No te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal, le dice el Señor a su Padre en el capítulo 17 de Juan. No son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo, pero están en este mundo. Y mientras estén en este mundo, porque nosotros tenemos
la autoridad de Cristo. Y Él dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. He aquí os doy potestad de hollar y poder sobre todo poder del enemigo. Mentira. Y cuando crea la mentira, ya sus conceptos, sus pensamientos son distintos a los de la iglesia. Porque la iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo. Por lo tanto tiene un solo objetivo, una sola directriz. No puede haber dos pensamientos diferentes. Así que uno de los dos que esté pensando distinto está mal, está engañado. El enemigo ha trabajado y ha logrado reducir a uno. Y a ese uno lo utiliza para una y otra cosa. Pero los dones son el aviso. Todo creyente que posee un don de Dios está facultado para detectar al enemigo. El creyente es como un guardia vigilante. El enemigo trata de infiltrarse, pero la persona que tiene el don de Dios lo detecta. Bendito el nombre del Señor. Y dice, aquí hay una obra del enemigo. Y alerta. Entonces toda la iglesia sale, ¿verdad? Y el enemigo es destruido por el poder de la palabra, el poder de la oración. Se identifica el enemigo enseguida. La iglesia comienza a entender sobre cualquier situación y dice, esto se hizo por esto, por esto, por esto. Y todo coincide porque ha sido detectado el enemigo. Cuando una iglesia carece de los dones, es como un guardia desarmado. Imagínense que pongan a un guardia a cuidar un banco sin pistola, o sin metralleta, sin chaleco antibalas. Solamente su uniforme de que es soldado, de que es policía. Usted solo tiene el uniforme de que es creyente. El uniforme no más tiene. Usted es una autoridad porque pertenece a un cuerpo de policía, en este caso celestial. Usted es una autoridad, tiene su placa. Usted dice, yo soy cristiano. Yo me convertí al Señor tal día. Pero usted tiene uniforme nomás. No tiene más nada. Entonces, si usted cuida un banco con uniforme y viene el enemigo con metralletas, con chalecos, con pasamontañas, con granadas, con un montón de cosas, hasta cuchillos, ¿qué va a hacer usted? Correr. Si es que no lo matan antes. No tiene cómo repeler. Necesita un arma. ¿Verdad que sí? Usted necesita un arma y un aliado. Alguien que esté con usted también armado. En caso que se presente un asalto, disparan, repelen, están con chaleco antibalas, tienen radio, pueden llamar, vienen enseguida, acercan el lugar. O sea, no es fácil entrar a un banco a robar. Tiene que haber todo un estudio, tiene que ver la rutina de cada uno de ellos, para dónde camina, cada qué minuto entra al baño, todo es un estudio. Ese pastor me parece asaltante de banco. Pero así funciona.
Ahora, usted dice, bueno, pastor, entonces a mí que me den metralleta, que me den granadas, que me den todo. Sí. Pero no se te puede dar nada de eso si primero no se te prepara. ¿Verdad? ¡Aleluya! Hay que prepararte. ¿Usted cree que un joven entró a la policía, ya, su uniforme, en el pistola, en el metralleta, en el granada, en todo? Y el joven dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo se dispara esto? ¿Y esto y esta granada y este fierrito para qué será? Vuelve un pedazo. Hay que prepararlo, ¿verdad? Hay que capacitarlo. Hay que decirle cómo funcionan las armas. Hay que enseñarle. Entonces se le induce a un periodo de preparación, de consagración. Y conforme va consagrándose y va creciendo en la fe, se le va otorgando facultades. Dios empieza a darle dones, capacidades. Lo va armando. Aleluya. Hasta que se convierte en una persona de alto poder. Un creyente de alto poder. El enemigo dice, oye, espérate, no entres en esa casa porque su familia está protegida. Gloria a Dios. Ese hombre está ahí. Gloria a Dios. No más que tú entres y él te va a detectar. ¡Santo, aleluya! Déjeme decirle algo, hermano, mire. Cuando una persona, un creyente es espiritual, porque hay creyentes que no son espirituales, pero cuando un creyente es espiritual y está muy ligado a Dios, con una vida santificada, ese creyente puede estar durmiendo y de repente se despierta y se sienta en la cama y dice, el enemigo ha entrado a la casa. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Nadie lo ha despertado ni Dios le dice, oye, levántate que te ha entrado el enemigo. ¡Gloria a Dios! ¡Despierta, oye! No, ¡Alabado sea Cristo! usted está lleno de dones, ligado a Dios. Y el enemigo entra a la casa y usted lo presiente enseguida. Su discernimiento espiritual está funcionando las 24 horas. Y usted se despierta y se siente, el enemigo ha entrado y se pone de pie y comienza a reprender. Y entra cuarto por cuarto, poder en la sangre de Jesús. No tienes parte ni suerte en esta casa, de hecho fuera. ¡Gloria a Dios! Y de hecho el enemigo sabe. No puede. Ya sabe que ahí no puede entrar tan fácil. Es más, mire hasta dónde llega nuestra fuerza y nuestro poder que Dios nos ha dado. Aleluya. Usted no necesita ni estar en la casa. Usted puede estar, se puede haber ido a Chile. Y esa noche usted tiene un sueño. O se despierta, dice, alguien está atacando a un miembro de mi familia. Gloria a Dios. El enemigo ha entrado a la casa. Y estando en otro país, usted dobla sus rodillas y comienza a clamar, y comienza a orar y desbarata, desarticula todo ese poder del enemigo. Ni siquiera necesita estar ahí. Usted tiene poder. Usted tiene poder, hermano. Que no es cualquier cosa. ¡Maravilloso eres, Señor! ¡Aleluya! El enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. Cuando el enemigo ataca a un pastor, cuando el enemigo ataca a alguien que tiene una jerarquía, un grado, ese no viene, hermano, solo. Ese viene con toda una fuerza. Porque sabe que va a encontrar pelea. ¡Gloria, gloria a Dios! Que va a salir vencido si no ha planificado bien su estrategia. Escuche lo que le voy a decir y grábeselo bien en su cabeza. El Señor estaba con sus discípulos
vimos en el huerto de Getsemaní. ¿Qué hacía el Señor ahí? Oraba. Oraba. ¿Por qué oraba? Porque sabía que había llegado La hora. su hora. Mientras él estaba orando, había uno que había planificado su aprehensión, llamado Judas. Era uno de sus discípulos. Él había planificado y estaba con ese grupo de mercenarios, de gente horrible, como los fariseos, el sumo sacerdote y toda esa gente. Él estaba allí en ese grupo y había planificado cómo agarrar al Señor y llevarlo preso. Él, como discípulo, iba a dar fe de que Jesús era un farsante, un blasfemo, uno que estaba en contra de la voluntad de Dios. Porque los otros testigos eran de ellos y no había tanta credibilidad como uno del propio grupo del Señor. Aleluya. Al venir Judas a darle un beso, el Señor le dice: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Porque con ese beso Judas está dando fe. Él es. Él es. Gloria a Dios. Así que ante cualquier juicio, sí, pero si su propio discípulo lo ha entregado, su propio discípulo no está de acuerdo con él, está en contra de él y lo ha entregado. Gloria a Dios. Las tinieblas estaban atacando. Su plan era destruir. Pero dice que el Señor pidió ayuda a sus discípulos cuando oraban. Gloria a Dios. A la hora regresó y dijo: Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¡Orad! Y se fue de nuevo. Regresó otra vez y los halló durmiendo otra vez. Gloria a Dios. Por favor, oren. La ausencia de respaldo de sus propios discípulos hizo que la tensión que él ejercía sobre toda la fuerza de las tinieblas era tan grande que gruesas gotas de sangre caían por su rostro. Gloria a Dios. Y ese es un estado de mucha tensión. Había una guerra espiritual que él estaba librando allí. Aleluya. Lo que vino después contra él fue terrible. Fue lo más terrible que un ser humano haya podido soportar. La masacre que vino sobre el Señor